El eco de tu mente. Descubre lo que tu mente ya sabe. Presenta La conmovedora historia del panadero y el niño descalzo. El día en que el hambre se encontró con la bondad. La mañana amanecía fría y húmeda en aquel pequeño pueblo, como si el cielo hubiera decidido llorar en silencio junto a sus calles vacías. El viento arrastraba hojas secas por las aceras, y el aire olía a madera húmeda y pan recién horneado. Ese aroma, dulce y tibio, parecía invitar a todos a refugiarse en el corazón de la panadería más antigua de la zona, La Espiga de Oro, un lugar que había sobrevivido generaciones, atendido por don Julián, un hombre de manos fuertes y corazón sencillo. Don Julián tenía 68 años. El tiempo había encorvado un poco su espalda y teñido su cabello de un blanco puro, pero sus ojos conservaban ese brillo de quien encuentra en su oficio más que un trabajo, una misión. Amaba el pan no solo como alimento, sino como símbolo. El pan es vida, es esperanza, es la prueba de que incluso en los días más oscuros, algo bueno puede salir del horno de la existencia. Aquella mañana, como cada día, había abierto el local antes de que amaneciera. Sus manos, curtidas por años de amasar, se movían con una precisión casi musical. La levadura reposaba, las hogazas crecían en silencio bajo el calor del horno, y el tintineo de la campanita en la puerta anunciaba la llegada de los primeros clientes. Pero entre esos pasos apresurados de vecinos buscando apareció una figura que no encajaba con el bullicio del pueblo. Un niño, delgado como un tallo de trigo, con la ropa gastada hasta el último hilo. Iba descalzo, sus pies pequeños marcaban huellas húmedas sobre el suelo de piedra. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su frente, y sus ojos eran grandes, de un marrón profundo, con esa mezcla de hambre y esperanza que solo se ve en quienes han aprendido a sobrevivir. Se detuvo frente al mostrador, inseguro, como si no supiera si debía entrar o quedarse afuera. El calor del horno lo envolvió y por un momento pareció olvidar el frío de la calle. «Buenos días», murmuró con voz tímida. «Buenos días, hijo», respondió don Julián, dejando a un lado la bandeja de panecillos recién horneados. «¿Puedo ayudarte?» El niño tragó saliva. Quería saber si tiene trabajo para mí. Puedo barrer, limpiar, lo que sea. Solo necesito algo para comer». La sinceridad de aquellas palabras cayó sobre el corazón del panadero como un peso inesperado. Lo miró bien. Las manos sucias, las uñas cortas pero llenas de tierra, la ropa remendada con retazos de tela de distintos colores. ¿Y esos pies? Dios mío, esos pies descalzos sobre el suelo helado. «¿Cómo te llamas?», preguntó don Julián mientras buscaba una silla para que el niño se sentara. «Mateo», contestó. «Tengo 12 años. Bueno, casi». El panadero sirvió un vaso de leche tibia y lo colocó frente a él. Mateo lo miró como si fuera un tesoro. Bebió despacio, quizás para alargar el momento. «Mateo», dijo don Julián, con voz suave, «eres muy joven para trabajar aquí. La panadería tiene horarios largos, ya a esta edad deberías estar en la escuela». «No puedo ir a la escuela», interrumpió el niño bajando la mirada. «Mi mamá está enferma y no tenemos dinero. Mi papá se fue hace años. Solo somos ella y yo». Un silencio pesado llenó el lugar. El panadero sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que veía la pobreza de cerca, pero cada historia llevaba un rostro, y cada rostro un peso distinto. Se levantó y caminó hacia el mostrador. Sin decir nada, tomó una bolsa de papel y comenzó a llenarla con hogazas de pan fresco, panecillos dulces y un par de bollos de canela. El aroma se mezclaba con el vapor de la leche, como un abrazo invisible. «Aquí tienes», dijo, entregándole la bolsa. «No tienes que trabajar para comer, Mateo. Mientras yo esté aquí, siempre habrá pan para ti y para tu madre». El niño lo miró con los ojos muy abiertos.
como si aquella generosidad fuera algo imposible. Pero no puedo pagarlo. No todo en la vida se paga con dinero, hijo. A veces, el agradecimiento y el recuerdo son más valiosos que cualquier moneda. Mateo abrazó la bolsa como si contuviera su propia vida. Antes de salir, Se detuvo en la puerta, giró la cabeza y dijo con voz firme, casi como una promesa: «Algún día se lo voy a pagar, se lo juro». Don Julián sonó, aunque una parte de él dudaba que ese día llegara. No porque no confiara en el niño, sino porque la vida, muchas veces, se llevaba promesas lejos. Durante semanas, Mateo volvió varias veces, siempre descalzo, siempre con esa timidez mezclada con gratitud. A veces llegaba a ayudar a barrer sin que se lo pidieran o acomodaba las mesas donde los clientes tomaban café. Don Julián nunca aceptó su ayuda como pago. Insistía en que el pan que le daba era un regalo, un puente para que el niño pudiera seguir adelante. Poco a poco, comenzaron a conocerse. El panadero supo que la madre de Mateo se llamaba Rosa y que trabajaba cosiendo cuando la enfermedad le dejaba. Supo que el niño no solo cuidaba de ella, sino que también buscaba leña en las afueras del pueblo para mantener su casa caliente. Supo que, a pesar de todo, Mateo soñaba con ser arquitecto, para construir casas bonitas y que nadie duerma en la calle, como él decía. Cada conversación con Mateo dejaba en el panadero una sensación extraña, una mezcla de orgullo y tristeza. Veía en él una resiliencia que muchos adultos no tenían y al mismo tiempo una vulnerabilidad que no merecía. Un día, mientras preparaban panecillos, Mateo preguntó: «Don Julián, ¿por qué me ayuda? Usted no me conoce». El panadero sonriendo, amasando la masa con fuerza: «Porque cuando yo tenía tu edad, alguien me ayudó a mí, y me enseñó que la bondad no se guarda, hijo, se reparte, como el pan caliente». Esa frase quedó grabada en la memoria de Mateo, aunque en ese momento no imaginaba cuán profundo sería su significado en el futuro. Pero como en toda historia, el tiempo hizo lo suyo. Pasaron meses, luego años. Mateo dejó de aparecer tan seguido. La enfermedad de su madre empeoró y él tuvo que ir a otro pueblo a trabajar. Don Julián no supo más de él. El rostro del niño quedó guardado en su memoria, junto con el aroma de aquellas mañanas en que la vida parecía un poco más justa. Esa tarde, después de cerrar la panadería, don Julián quedó solo, sentado en la última mesa, con las luces apagadas y el horno enfriándose. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal. Se preguntó si Mateo recordaría alguna vez esa bolsa de pan, si la promesa que hizo al salir por la puerta aquel día frío tenía un lugar en su corazón. Suspiró, recogió su delantal y se dijo a sí mismo: «Las semillas de bondad se siembran sin esperar cosecha, pero a veces Dios sorprende». Lo que don Julián no sabía era que esa semilla, enterrada en el corazón de un niño descalzo, estaba creciendo en silencio, esperando el momento exacto para florecer. La lluvia no paró aquella semana. Caía obstinada sobre los tejados de teja, dejaba charcos en las esquinas y un olor metálico en la plaza. En la espiga de oro, el horno descansaba apenas tibio, como si también estuviera cansado. Don Julián había reducido la producción para ahorrar harina y gas. Amarró las cuentas en un cuaderno con líneas torcidas, como si la tinta pudiera convencer a los números de ser más amables. A media mañana, la campanilla de la puerta sonó 2 veces. No entró el aroma de los vecinos ni la prisa de los estudiantes. Entraron 2 hombres trajeados, de gesto correcto y palabras medidas. Le mostramos un documento. Hablaron de intereses, recargos, multas acumuladas. Dillón, 3 días. Dillón, embargo. Y se fueron. Apenas salieron, el silencio se estiró por la panadería hasta parecer una cuerda tensa. Don Julián quedó de pastel, atrapado entre el mostrador y el horno. Miró sus manos. Esas manos que habían alimentado al pueblo en fiestas y en lutos, que habían moldeado pan para bodas y para velorios, que habían sostenido a un niño descalzo con una bolsa de pan. Las cerradas despacio, como quien guarda un pájaro herido.
3 días, susurró. Esa tarde, en lugar de sentarse a lamentar, amasó. Amasó con la terquedad de quien habla con Dios sin palabras. Preparó hogazas simples, panecillos sin azúcar, y los fue repartiendo entre algunos vecinos mayores. Tocó puertas. «Tome, doña Teresa, está aún tibio. A usted, don Ramiro, se le enfría el café». Volvió tarde, con la panadería vacía y el corazón menos solo. Dormir no fue dormir. Fue escuchar la lluvia, recordar voces, hacer cuentas mentales que no cerraban. Antes del amanecer, subió el horno como siempre. La costumbre también es una forma de fe. A media mañana del día siguiente, cuando tomó el cartel de «Abierto» para darle la vuelta y escribir «Cerrado por inventario», apareció un joven en la puerta. Traje claro, zapatos limpios pero sin altivez. Traía consigo una especie de calma que desentonaba con el cielo. «Buenos días», dijo asomándose. «¿Está abierto?» Don Julián vaciló. Pensó en decir la verdad de golpe, que iba a cerrar, que quizás para siempre. Pero la amabilidad del extraño le pidió otro tono. «Pase, hijo. Queda poco, pero lo que hay está bien hecho». El joven no miró los estantes. Miró al panadero. Recorrió con los ojos ese lugar que olía a infancia para quien alguna vez la tuvo. Sonrió apenas, como quien se encuentra con un viejo amigo en una estación. «No vengo por pan», dijo. «Vengo por usted». Don Julián se estremeció. Las frases enigmáticas no venían con buenas noticias últimamente. «Mire, si es por los cobros, sé que estoy atrasado, pero...» El joven levantó una mano en un gesto de calma. «No vengo a cobrarle nada. Vengo a decirle que ya está todo arreglado». «¿Cómo que todo?» El muchacho sacó de su maletín una carpeta fina, con papeles cuidadosamente grapados. Los puso sobre el mostrador. En la primera hoja, el sello municipal. En la segunda, una liquidación con cifras tachadas. En la tercera, un comprobante bancario. Impuestos saltados. Intereses e infracciones cancelados. Incluso había una póliza de varios meses para cubrir gastos corrientes del negocio. El anciano repasó los documentos varias veces, como si las letras pudieran moverse de un vistazo a otro. «Esto debe ser un error», murmuró. Nadie hace esto». «Sí lo hacen», dijo el joven. «Cuando alguien les enseñó antes que el pan se comparte». Hubo un silencio lleno de preguntas. El crujido de una hogaza al enfriarse sonó como una respuesta antigua. «¿Quién es usted?», preguntó por fin don Julián. «¿Por qué?» El joven no respondió de inmediato. Caminó unos pasos por el local. Pasó la mano por una mesa de madera marcada de cortes. Se detuvo junto al horno. Cerró los ojos un segundo, como si rescatara un recuerdo desde muy lejos. Cuando los abrieron, habló despacio. «Mi madre se llamaba Rosa». El panadero sintió un golpe de aire en el pecho. La memoria hizo su trabajo con una claridad implacable. El vaso de leche, los pies descalzos, la promesa en la puerta. «Mateo», susurró con los ojos húmedos. El joven asiente. «Sí, soy ese niño». «Ya no tan niño». Intentó una broma, pero la voz le tembló. «Usted me dio pan cuando tenía hambre. Y dignidad cuando estaba a punto de perderla. El anciano se ayudará en el mostrador». Tuvo que tomar aire, como quien sale de pronto de un túnel oscuro a un patio con sol. «Hijo, pensé que la vida te llevó lejos». «Me llevó y me trajo», respondió Mateo. Mi madre resistió lo que pudo. Murió 2 años después de aquella bolsa de pan. Antes de irse, me presioné la mano y me dijo: «Dale gracias a Dios y aprende a repartir lo que recibes». Encontré trabajo en una obra. Junté dinero. Un maestro albañil me enseñó a leer planos. De noche estudié. Una beca me llevó a la capital. Yo hice arquitecto. Me hice... Sonrió. Me hice un hombre con hambre de construir. Se miraron con una mezcla de orgullo y tristeza. Ninguno ocultó las lágrimas. Había demasiada historia en ese suelo como para fingir. No tenía idea,
dijo el panadero. ¿Y ahora vienes para pagar una deuda? No, don Julián, negó Mateo con dulzura. No es una deuda, es una cosecha. Lo que usted sembró no fue pan, fue confianza. Hoy le traigo frutos. Abrió de nuevo la carpeta. Además de cubrir lo atrasado, formó un pequeño fondo. Meamés irá liberando un monto para gastos del negocio. No es limosna, es inversión. Quiero que la espiga de oro siga siendo lo que fue para mí, un refugio. Y, si me lo permite, respiro hondo. Me gustaría ayudar a renovar el local, hacerlo más accesible, más luminoso, poner una mesa larga ahí, señaló un rincón, donde cada mañana haya pan gratis para quien no pueda pagarlo. Una mesa sin preguntas. Don Julián lo escuchaba como si alguien, al fin, le estuviera leyendo en voz alta un sueño que llevaba años guardado. Casi sin darse cuenta, puso una mano sobre el hombro del joven. Tu madre estaría orgullosa. La suya también, respondió Mateo. Hay madres que padres hijos, y otros que padres actos. Usted me parió un gesto que me sostuvo. Se quedaron callados. La lluvia, obstinada, ahora sonaba como un aplauso sin público. ¿Y la promesa? Preguntó el panadero con humor quebrado. Me dijiste que algún día me pagarías por ese pan. Mateo sonrió. Usted ya me pagó hace muchos años, con una bolsa de pan. Hoy solo vine a decirle que sabía el camino de vuelta. La noticia corrió por el pueblo como corren las buenas noticias, primero en susurros, luego en sonrisas, finalmente en palabras completas. Al tercer día, cuando vencía el plazo del desalojo, en la puerta de la panadería no guardaban funcionarios, sino vecinos. Doña Teresa llevó flores. Don Ramiro trajo café. Un grupo de muchachos, algunos con el uniforme de la escuela, apareció con carteles hechos a mano. La espiga no se cierra. Alguien abrió la puerta desde adentro. Era Mateo, con una camisa remangada y una banda métrica colgando del cuello. Detrás, obreros colocaban andamios. El horno, como un corazón grande, estaba encendido otra vez. «Pase, don Julián», dijo apartándose para que el anciano cruzara primero. «La casa es suya». Empezó una reforma humilde y hermosa. Se lijaron las mesas, se reparó la vidriera, se pintó un mural pequeño en una pared lateral, un niño descalzo sosteniendo una hogaza y un panadero inclinándose hasta ponerse a su altura. No tenía firma, no lo necesitaba. Se instaló una mesa larga junto a la ventana. Encima, cada mañana, pan tierno. No había un letrero grande, solo una frase discretamente escrita en una tablilla de madera. Si necesitas, toma. Si puedes, deja. La mesa se volvió un puente silencioso entre manos que daban y manos que tomaban. Nadie contabilizaba, nadie preguntaba. Un sábado, a la hora en que el sol cae oblicuo sobre los techos, un grupo de niños se acercó a la mesa. Entre ellos había una pequeña de trenzas, con los zapatos rotos. Dudó. Miró a su alrededor como si buscara permiso. Don Julián se acercó al espacio y puso una bolsa en sus manos. «Para ti y los tuyos», le dijo. «Está caliente». La niña asentada. Sus ojos se relampaguearon. Detrás Mateo observó sin decir nada. Recordó el frío del primer día, el peso de una bolsa que podía ser un comienzo. Sintió que el círculo se cerraba y al mismo tiempo se abría de nuevo. En los meses que siguieron, el pueblo empezó a cambiar por dentro. No porque de repente hubiera dinero para todos, sino porque la dignidad circulaba. Un joven sin empleo pasó a ayudar en el reparto de pan y, sin darse cuenta, aprendió oficio. Una mujer mayor que vivía sola se volvió guardiana de la mesa. Decía que su trabajo era cuidar el pan como si fuera un nieto. 2 comerciantes aportaron la harina cuando el precio subió. Un artesano hizo canastas para los bollos de los domingos. Todos, en mayor o menor medida, se sintieron parte de algo limpio. Mateo alternaba su trabajo en la ciudad con escapadas al pueblo para supervisar las mejoras. Traía libros, escuchaba historias, diseñaba sin imponerse.
Más de una tarde se sentó con don Julián a repasar recetas y recuerdos. ¿Sabes qué es lo más difícil de hacer pan?, le dijo el anciano midiendo sal con los dedos. La masa madre, el punto del horno, aventuró Mateo. Esperar, respondió el panadero. Hay que saber esperar, no apurar la levadura, no abrir el horno antes de tiempo. Lo mismo pasa con las personas. El corazón tiene sus hornadas. Aquella frase quedó entre ambos como un refrán secreto. Una mañana, mientras el día aclaraba, Mateo se animó a preguntar lo que le rondaba hacía tiempo. «Don Julián, ¿usted por qué me ayudó? En serio, más allá de la historia que me contó, más allá de las frases sabias. ¿Por qué?» El panadero secó las manos en el delantal, miró el horno, miró la ventana, lo miró a él. Porque alguien me ayudó cuando yo creía que ya no merecía ayuda. Tenía 20 años y muchas equivocaciones. Me dieron trabajo en una panadería como esta. Un hombre mayor me enseñó a amasar sin enojo. El pan hereda la mano, repetía. Yo estaba lleno de rencor. Me lo fui quitando como se quitan los grumos de una mezcla. Ese hombre murió sin familia. Me dejó el horno y una nota. Haz pan y repártelo. Nunca supe si lo hice bien. Pero el día que entraste por esa puerta con esos pies helados y esa mirada tan viva, sentí que me estaban diciendo, ahora te toca a ti. Mateo guardó silencio. A veces no hay que responder. Solo acepto. ¿Nunca te arrepentiste? Insistió, como si necesitara una última confirmación. Arrepentirse de dar, dijo el viejo. Es como arrepentirse de respirar. Algún día te falta el aire y entiendes por qué lo hiciste. El tiempo esta vez hizo un favor. La espiga de oro no solo sobrevivió, se volvió un símbolo. Llegaban forasteros a comprar pan del de la mesa, como lo llamaban. No era un pan distinto. Era el mismo pan, pero la historia lo había hecho más hondo. Una tarde de domingo, el pueblo organizó una pequeña fiesta frente a la panadería. No había discursos, solo canciones y risas. Don Julián, con una camisa limpia y las manos siempre harinosas, se sentó a la puerta. La gente se acercaba a saludar. Un niño de 5 años le entregó un dibujo, un horno con corazones. Él lo pegó en la pared del mostrador, junto a la tablilla de «Si necesitas, toma». Cuando el sol empezaba a esconderse, don Julián llamó a Mateo con un gesto. «Ven, hijo, quiero darte algo». Del bolsillo de su delantal sacó una llave vieja, con el metal gastado por los años. Esta llave abre una gaveta al lado del horno. Dijo, hay recetas, notas, un par de fotos. Y hay una carta para ti. No la escriba hoy. La escribí el día que te fuiste por última vez siendo niño. No sabía si volverías, pero había que hornear la esperanza por si regresabas. Mateo tomó la llave con cuidado, como si pudiera romperse el momento. Sus ojos brillaron. «Gracias», balbuceó. «Gracias por creer antes de que yo pudiera explicar». El viejo sonrió. «No es fe si solo la tienes cuando ya salió el pan». Se rieron los dos. El pueblo siguió cantando. La tarde, lenta, los abrazó. Esa noche, cuando todos se fueron y el horno quedó temblando una última tibieza, Mateo abrió la gaveta. Encontró papeles amarillentos, una foto de un joven abrazado a un hombre mayor, recetas con letras apretadas, la frase «El pan hereda la mano», repetida en varias páginas. Y encontré la carta. La leyó de pie, bajo la lámpara del mostrador. «Mateo, si vuelves, es que no te perdiste. Si no vuelves, es que eliges otro camino. En ambos casos, deseo que el hambre nunca te robe la bondad ni la pobreza la dignidad. Algún día vas a entender que el pan, como la vida, crece en silencio cuando la levadura es el amor. Si un día puedes dar, da. Si un día necesitas, pide. En esta panadería, la puerta es de ida y vuelta. Don Julián».
Mateo dobló la carta. No lloró. O quizás sí, pero con una calma que no dolía. Guardó la llave y apagó la luz. Antes de irse, caminó hasta la mesa larga junto a la ventana. Quedaban 3 bollos. Tomó uno, lo partió con las manos y dejó la mitad de vuelta. La otra mitad la llevó a su boca. Tenía el sabor exacto del primer día. Harina, agua, sal y un ingrediente que no venía en receta. Pasaron los meses. Don Julián envejeció con la serenidad de quien ya no le debe nada al tiempo. Un invierno, un resfriado se le agarró al pecho y se quedó. El pueblo se giró para cuidarlo. Mateo pasó varias noches en la silla junto a su cama. Hablaban poco. Les bastaba con estar. Una madrugada, el anciano le pidió que se acercara. «Hijo», dijo apenas, «si un día me voy, que la mesa siga. No la mesa de madera, la otra. Ya me entiendes». «La entiendo», respondió Mateo con la voz lista para sostenerla del otro. «Y recuerda», tosió, «el horno se enciende desde dentro». Amaneció. El viejo durmió. Al mediodía se fue en paz, con olor a pan en la piel. El pueblo entero acompañó. No hubo discursos. Hubo silencio agradecido y hogazas partidas. Desde entonces, cada mañana la espiga de oro se abre como si fuera la primera vez. Mateo, ya sin traje cuando está allí, amasa a la par de los nuevos aprendices. La mesa junto a la ventana nunca falta. A veces hay colas, a veces sobra pan. Siempre sobra historia. Y ahora, si bajamos la voz, si nos acercamos al marco de la puerta y miramos sin estorbar, veremos lo esencial: una mano que da, otra que recibe, y un horno que respira hondo antes de empezar la jornada. La generosidad no es un intercambio, no es una moneda que va y viene contando intereses. La generosidad es una siembra. A veces florece en el mismo campo donde la dejamos, a veces en tierras que no volveremos a pisar. Pero siempre, siempre encuentra el camino. Un vaso de leche, una bolsa de pan, una puerta abierta, una palabra que sostiene. Eso cambia la geografía invisible de un corazón. Cuando damos, Dios amasa con lo que ofrecemos y hornea milagros que no se anuncian en los periódicos, pero alimentan pueblos enteros. Si alguna vez fuiste Mateo, recuerda, no estás solo. Si alguna vez fuiste Don Julián, no te canses. Lo que hoy compartes, aunque te parezca poco, puede ser la levadura de mañana en otra vida. Y si hoy tienes hambre de esperanza, acércate. En la mesa del mundo, siempre habrá un lugar para ti, cuando alguien decida simplemente ser pan para otro. Porque la generosidad no se gasta, se multiplica, y cuando vuelve, no trae regreso, trae vida.